A veces nuestra vida de fe no es fácil. Ya tenemos esa salvación tan grande, pero hay cosas en nuestra vida que no funcionan. Hay problemas en nuestra familia, quizás con nuestros hijos, y la verdad que pensamos que eso no hay manera de solucionarlo. También hay áreas en nosotros que no podemos cambiar y pensamos que también es imposible, ¿no? Que ya tenemos que estar conviviendo con eso hasta que vayamos al cielo, ¿verdad? Podemos pensar así. Problemas en la economía, problemas con otras personas. Muchos creyentes, pues a veces vivimos en medio de esas situaciones. Pero el deseo de Dios es que estemos con el Evangelio teniendo y dando respuesta. Él quiere dar respuesta a nuestra familia, que sea transformada. Él quiere que nuestros hijos puedan cambiar, puedan salir de toda dificultad. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia y que podamos estar compartiendo la respuesta a otras personas. Pero la realidad es que podemos encontrarnos con ese desánimo, con esa incredulidad. Y eso es por no tener fuerza espiritual. No tenemos fuerza. Y en el pasaje de hoy vemos la vida de Moisés. Pues él en ese tiempo se encontraba exactamente así, exactamente. Nada funcionaba para él. No tenía ninguna fuerza. Es más, pensaba que ya todo había concluido, que ya no podía cambiar nada. Su nación era esclava, su familia estaba sufriendo, pero él pensaba que no había manera de cambiar eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese estado de debilidad, lo intentamos hacer nosotros, ¿verdad? A nuestra manera, nos esforzamos, queremos que funcione, pero lo hacemos nosotros. No funciona. Es la realidad, no funciona. Y nos sentimos frustrados, nos enfadamos, porque vemos que no funciona, ¿verdad? Y caemos en incredulidad. Y Moisés estaba exactamente así. Pensaba que ya todo había terminado, que era el final para él, que no podía hacer nada, que había fracasado, eso es lo que pensaba, he fracasado, ya tengo que acostumbrarme a esto, ya, además, tengo 80 años, pues nada, no puedo vencer a Egipto, a este mundo, no puedo vencerlo, no puedo cambiar nada. Pero en ese momento, el Señor siempre por su gracia y su misericordia fue a por Moisés. ¿Y dónde lo llevó? Al monte Horeb, al monte de Dios. Lo llevó allí y ¿qué le dijo? Moisés, libera a mi pueblo. Hay que liberar al pueblo. No puedes permitir que tu familia esté así. No puedes permitir que tengas esos conflictos, esas situaciones, que la gente cercana a ti esté sufriendo. Hay que salvarlos, hay que liberarlos. Le volvió a recordar la misión y el Señor nos lo dice a nuestra vida. No te conformes con esa situación, con tu hijo, con tu familia. Tienes que ir para darles la respuesta. Pero en ese momento, Moisés, ¿qué es lo que dijo? Señor, ¿yo quién soy? Si estoy fracasado, no tengo fuerza, tengo 80 años. Si yo soy un pastor de ovejas que ni son mías, son de mi suegro. Porque cuando tenemos esa debilidad lo vemos todo con nuestro pensamiento, ¿verdad? Y es un pensamiento razonable, es sentido común, pero es el nuestro. No tiene nada que ver con el pensamiento y los caminos de Dios, que son más elevados que los nuestros. Y eso es lo que contestó Moisés, porque era la situación, cómo estaba totalmente en esa debilidad. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Ve, porque yo estaré contigo. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros.
Hay que salvar tu familia. No te conformes. A través del Evangelio va a ser transformada, van a ser salvados. Tu hijo, con el Evangelio, va a dar un punto de cambio. Va a ser un hijo que proclame el Evangelio. Esas personas de tu trabajo, tus conocidos, con el Evangelio, van a poder tener la respuesta a través de ti. Y no te conformes, no te preocupes. Tú ve que yo estaré contigo. Y ciertamente es la mejor respuesta que tenemos, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios es todopoderoso. Él tiene todas las respuestas. No hay nada imposible para Dios. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede parar? ¿Quién puede bloquear? Porque la obra la hace Él. Y Él utiliza esos instrumentos que saben que Dios está con Él, que disfrutan que Dios está con Él. Moisés conocía el Evangelio. Desde pequeño su madre le estuvo hablando del Jocabed, lo conocía, pero cuidado, no lo creía. Y si no lo creía, por supuesto, no lo podía disfrutar. Y nosotros, por gracia de Dios, conocemos, tenemos el Evangelio, pero es distinto conocer que creer. Es muy distinto. Hay que creerlo y hay que disfrutarlo. Y eso es lo que le fallaba a Moisés. Pero Dios lo llamó al monte Horeb. Tienes que ir, Moisés, tienes que ir. Yo te he llamado para que cumplas esa misión a través de ti. Y no te preocupes porque yo estaré contigo. Y esa es la... Es la manera de Dios. Y nos dio la misión, Génesis 1:28, llevar esta bendición a todo el mundo. El hombre en ese estado era feliz, completo, satisfecho totalmente. Luego el hombre rompió el pacto, fue engañado por Satanás, rompió el pacto y quedó separado de Dios. Pero en ese mismo momento, Dios directamente en Génesis 3:15 nos dio el Evangelio, la promesa de la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. A través de Cristo es la única manera de restaurar todo lo que habíamos perdido. Por eso a través de Cristo, Él iba a vencer en la cruz a Satanás, iba a abrir ese único camino para poder regresar con Dios. Iba a derramar su sangre para liberarnos del pecado, de los desastres. Y por gracia de Dios, pudimos creer en Jesucristo. Solo por su gracia somos hijos, somos hijas de Dios. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora como hijos de Dios, dice en 1 Corintios 3:16, que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya Dios está con nosotros. Emmanuel, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ya está con nosotros a través de Cristo. Por eso tenemos que estar creyendo el Evangelio. Cristo ha consumado todo, no importa el problema, hay que poner la fe en Cristo, creerlo. Cuando proclamamos el nombre de Cristo, cuando oramos en el nombre de Cristo, se levantan las obras del reino de Dios. El Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada. Se levantan las obras del reino de Dios porque tenemos ese respaldo del trono celestial. Y en ese momento, al orar, con el poder del Espíritu Santo se levanta la luz, esa luz del Evangelio. En cada lugar que estamos y también hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que tenemos que estar restaurando.
Tenemos esa misión, hay que salvar nuestra familia, hay que salvar nuestro campo. Ve, porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Tenemos que creerlo. Tenemos que estar orando, disfrutando este evangelio a través de la oración. ¿Hasta qué punto? 24 horas tenemos que orar. En ese momento vamos a ver las obras del reino de Dios, cómo la oscuridad es quebrantada, cómo Dios abre las puertas a través de nosotros, está restaurando todo. No importa lo caído, lo derribado que esté, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. A través de Cristo se restaura todo totalmente. Por eso, que podamos estar tomando esta palabra tan importante, ve, porque yo estaré contigo. Y viendo la vida de Moisés, vemos que era Dios. Dios tiene todo preparado. Él hace la obra. Igual que Moisés fue escogido, cada uno de nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y para Moisés Dios preparó unos padres muy preciosos, ¿verdad? Amram y Jocabed. No eran cualquier persona, eran personas del pacto, de la tribu de Leví. Esa tribu que iba a ser más adelante la tribu de los sacerdotes. Ellos conocían el pacto de Génesis 3:15. Por eso, aunque en ese tiempo el faraón había ordenado matar a todos los niños varones recién nacidos, Jocabed, por fe, porque sabía que Moisés era el niño que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo, ellos creyeron, decidieron por el evangelio, arriesgando su vida y su familia. Esa era la fe de Jocabed y de Amram. Entregaron todo por el evangelio. Y por supuesto, si siempre decidimos por el evangelio, Dios nos respalda. Dios levanta las obras. Ese niño fue a parar a las manos de la princesa, ¿verdad? Y luego volvió otra vez a las manos de Jocabed, que estuvo allí alimentándolo. Sabía que era la última oportunidad. Por eso Jocabed sabía la importancia de grabar la palabra. Y eso es muy importante. Ella grabó la palabra. Sabía que era la última oportunidad. Y los padres tenemos que entender esto. Hay que estar dando lo más importante a nuestros hijos, el evangelio. Continuamente, dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, al levantarse, al acostarse, al entrar, al salir, hay que grabar el pacto de Jesús el Cristo, grabarlo, enraizarlo, naturalizarlo. Ciertamente es la respuesta, porque luego cuando crecen los niños ya están en el mundo, ¿verdad? No podemos ayudarles, no podemos controlarles, pero si ellos tienen grabado el evangelio, van a poder experimentar que Dios vivo está con ellos. Por eso Jocabed realmente entendió, hizo correctamente, grabó continuamente el evangelio en ese pequeño Moisés. Y ahí empezó, cuando entregó a Moisés al palacio, esos 40 años, ¿verdad? 40 años en el palacio. Y Dios también permite, a veces, para nuestra preparación, que estemos viendo realmente las cosas que no funcionan. Ahí es lo que aprendió Moisés, cosas de este mundo. Este mundo parece muy grandioso, muy poderoso, parece algo atractivo, ¿verdad? Pero en Efesios 2:2 habla que el príncipe de la potestad del aire es el que está llevando esa corriente de este mundo y hace que la gente esté viviendo en lo material, en lo carnal, centrados en ellos totalmente. Y buscan el éxito, la fama, el poder, la sabiduría, tener mucha riqueza humana. Es lo que enseña este mundo. Tienes que esforzarte para conseguir esto. No importa que tengas que engañar, robar, matar. Hay que conseguir los objetivos. Esos patrones, valores que este Satanás ha puesto, ¿verdad? Que están guiando a la multitud. La gente engañada por Satanás sigue la corriente de este mundo. Y Moisés pudo aprender eso. Pero Dios le permitió, para que se diera cuenta
que eso no es la verdadera respuesta. Y eso no es la verdadera respuesta. Si estamos enfocados en eso, no funciona. No funciona. No es que sea malo de por sí. No es malo estudiar, hay que estudiar. No es malo trabajar, hay que trabajar para el Señor con todo el corazón. Pero ciertamente, si ponemos eso en primer lugar, no funciona. Y Moisés se preparó. Un nivel alto. Él pudo conocer el mundo. Lo que este mundo enseña, lo que este mundo ofrece, cosas que parecen buenas, agradables. Pero este mundo que parece poderoso realmente va a fracasar, porque si estamos poniendo esas cosas en primer lugar, no funciona. Recuerdo un remanente que me contaba que pudo ir a hacer el posgrado a la universidad más importante de Corea del Sur. Aquí todos los padres quieren que sus hijos un día puedan acceder a esa universidad, es muy famosa. Entonces este remanente que estaba allí estudiando con los catedráticos, personas reconocidas a nivel mundial, dice que cada viernes, cuando terminaban la jornada laboral, pues estos catedráticos iban con los estudiantes y se emborrachaban, todos los viernes. Siempre se emborrachaban, pero no era un poquito, ¿no? Era de lado a lado, era algo impresionante, se transformaban. Todos ellos, me contaba, estaban con adicción al alcohol. Todos ellos tenían familias totalmente derruidas, destrozadas, lamentablemente. Eran personas que daban conferencias a nivel mundial, escribían sus ensayos, sus libros, personas reconocidas por ese nivel intelectual, pero ciertamente estaban fracasados. No solo ellos, sus familias estaban fracasados. Y esa es la realidad del mundo. Ofrece cosas atractivas que si las ponemos en primer lugar, si solo nos guiamos por esos valores, patrones, es un engaño de Satanás. Y es lo que Dios quería que Moisés aprendiera. Egipto estaba lleno de religiones y este mundo también está lleno de religiones. Esas religiones te dicen, si te esfuerzas, vas a tener respuesta. Pero detrás de esas religiones, ¿qué está? Dice la palabra Satanás y los demonios. Y ciertamente si estás buscando respuesta, solución a través de los ídolos, a través del ocultismo, a través de la brujería, puede parecer al principio que tienes respuesta, al principio, porque Satanás tiene un poder limitado, pero es un engaño. Porque Dios habla en la palabra claramente que no hagamos esa cosa, porque detrás vienen desastres, vienen maldiciones, vienen enfermedades, accidentes, continuamente. Por eso, esa religión que parece que lo hace la multitud, ¿verdad? No funciona. Lleva al fracaso. Y Faraón, ese Faraón que era el rey más poderoso de toda la tierra, un no creyente, ¿verdad? Y a veces los creyentes tenemos ese malentendimiento. Uy, ¿por qué a los creyentes les va tan bien? Y yo que soy un hijo de Dios me esfuerzo y estoy sufriendo continuamente, no me funciona nada. ¿Por qué? Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Pero es un engaño. Las personas separadas de Dios es imposible, absolutamente imposible, que sean verdaderamente felices. Es absolutamente imposible que funcionen sus vidas. Eso es temporal. Desgraciadamente, en ese estado van a caer todo lo alto que han subido. Satanás lo utiliza para que luego la caída sea más grande. Desgraciadamente, esa es la estrategia de Satanás. Porque separados de Cristo no podemos hacer nada. No funciona nada. Aunque demos esa apariencia, es mentira, es un engaño. Dentro, esas personas están sufriendo. Esta semana apareció esa noticia donde esa joven de los Estados Unidos, que era una persona famosa, había sido Miss Universo, era una reportera muy reconocida, parecía una persona de éxito. De repente se suicidó, se lanzó al vacío desde un rascacielos y murió. Estaba sufriendo grandemente, porque ciertamente esas cosas, el mundo, la religión, el estar separado de Dios, la fama, el poder, el éxito humano, ciertamente no da la respuesta.
Y Dios permitió esos 40 años de Moisés en el palacio para que él se diera cuenta. Eso no funciona. El humanismo no funciona. No es que sea malo, hay partes buenas, por supuesto, que Dios también permitió a Moisés y que luego iba a utilizar para cumplir la misión. Pero si ponemos eso en primer lugar, no funciona. Pero dice la palabra en Hebreos 11, del 24 al 25, que por esa grabación que había puesto su madre en Moisés, él, a pesar de todas esas cosas, él sabía siempre, en todo momento, quién era. Y él ciertamente decidió por Cristo. Él sabía que Dios le había llamado como el libertador, pero como estaba cargado de orgullo de sí mismo, confiando en sus fuerzas, intentó liberar a su pueblo por sus fuerzas. ¿Cómo terminó? Fracasando. Mató a un egipcio. Tuvo que escapar. Porque el humanismo no funciona. Dios hace la obra. Y ciertamente el Señor quería enseñárselo a Moisés. Y quiere que también lo estemos entendiendo. Por nuestras fuerzas no funciona. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso ahí pasó la segunda etapa de Moisés. ¿Cuál es? Madián. 40 años en Madián. Y Madián era un escenario totalmente distinto. Ya no había lujo, ya no había grandeza humana. Ahora era un desierto. Un sitio donde no había prácticamente nada, ¿verdad? Y ahora ya no era un príncipe, ¿qué era? Un pastor. Un pastor que cuidaba unas pocas ovejas que eran de su suegro. Trabajaba para su suegro. Y fue un tiempo bien difícil para Moisés. Y Dios, por su gracia, a veces tiene que permitir ese tiempo donde podemos pensar como Moisés, no hay manera. Todo tiene que ser así. He fracasado, he fallado. Dios no va a hacer nada a través de mi vida. No puedo hacer nada. Podemos pensar así. Pero Dios, por su gracia, Él, en ese tiempo de soledad, es donde nos da las cosas más importantes. Allí le dio las cosas más importantes a Moisés. Allí, que parecía que no pasaba nada, estaba trabajando en su corazón, ¿verdad? Estaba sacándolo de su yo. Estaba dejando poco a poco para que Cristo reinara en su vida, para que Cristo no fuera solo un invitado, sino que fuera realmente el dueño de su vida. 40 años. Estaba en una situación, Moisés, que nadie le podía ayudar. Y puede parecer a veces que estamos en ese momento que ya nadie nos puede ayudar, ¿verdad? Parece que hemos fracasado, que es el final. Pero eso es nuestro pensamiento. El Señor, que ha comenzado la buena obra en nosotros, la está perfeccionando. El Señor no se ha equivocado con nosotros. Es parte del proceso. Ciertamente, Dios estaba obrando profundamente en la vida de Moisés, dándole las cosas importantes. Recuerdo que haciendo un cursillo de socorrismo, pues el profesor, que era una persona muy experimentada, estaba contándonos que cuando una persona se está ahogando en el mar, por supuesto, se pone muy nerviosa y está intentando con todas sus fuerzas no ahogarse. En ese momento, decía, hay que lanzarse rápidamente para salvarlo, lógicamente. Dice, pero cuidado, antes de llegar a él, como él está con esa adrenalina a tope, intentando salvar su vida, hay que tener cuidado. No hay que acercarse a él hasta que no pierda las fuerzas, hasta que ya ceda, se quede sin fuerzas y se empiece a ahogar. Por eso, si llegáis y todavía está ahí braceando, esperar a que se vaya ahogando. Y yo pensaba, uy, eso es muy cruel, ¿no? Esa persona desesperada se está ahogando, ve que se va a morir, llega el socorrista y tranquilamente se espera alejado para que se ahogue, ¿no? Eso parecía muy extraño, pero él explicó la razón. Dice, cuando una persona está en ese estado, si el socorrista llega, lo va a agarrar fuertemente y se van a ahogar los dos.
De hecho, decía, ha pasado muchas veces. Porque está desesperada esa persona. Intenta zafarse, agarrarse a socorrista y se ahogan los dos. Dice, por eso hay que esperar, esperar. Podéis empezar a nadar en círculos y cuando esa persona pierda toda la fuerza, se quede sin fuerzas y empiece a hundirse, en ese momento es cuando hay que ir y agarrarlo. Y ya lo puedes tomar y como no tiene fuerzas, ya tranquilamente puedes sacarlo a la orilla. Puedes salvarlo. Y yo pensaba que esto es parecido a veces como Dios obra en nuestras vidas, ¿verdad? Porque intentamos hacer las cosas con buena intención, pero la intentamos hacer nosotros, no dejamos que Dios esté obrando en nosotros. Es lo que le pasó a Moisés. No funciona. Por eso Dios tiene que permitir esa situación donde podamos realmente recibir sanidad del humanismo, darnos cuenta que por nuestras fuerzas no funciona. Perder esa fuerza de nuestro yo y dejar que Cristo realmente esté siendo nuestro dueño. Pablo lo entendió, lo experimentó en su vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo sabía que estaba crucificado, su viejo hombre, su yo, allí en la cruz, morimos con Cristo. Fuimos sepultados, muertos sepultados. Nuestro yo está sepultado con Cristo. Y ahora la nueva vida que tenemos, Cristo vive en nosotros. Él es el dueño de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Y eso fue el tiempo de Madián. El tiempo quizás más difícil humanamente, pero fue el tiempo donde Dios, por su gracia, dio las mejores respuestas. Por eso lo llevó allí, al monte Oreb, el monte de Dios. Y allí, ciertamente, a través de la palabra, que es lo único que nos puede sanar, fue el tiempo donde Moisés pudo estar restaurando ese estado espiritual, tener sanidad. Por eso le dijo, quita el calzado de tus pies, quita el humanismo, quita tu yo, quita tus motivaciones, eso fuera, acérrate solo al pacto, al sacrificio de sangre, Jesús el Cristo, ve, porque yo estaré contigo. Cree en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y empieza a disfrutar el Evangelio a través de la oración. 24 horas tenemos que disfrutar de esa oración que mueve el trono celestial. Ahí Dios nos da sanidad. Ahí restauramos el poder espiritual y ya podemos levantarnos como testigos, ¿verdad? Y así fue en la vida de Moisés. Dice que luego ya, cuando ya tomó el camino de Egipto, paró en una posada. Dice en Éxodo 4:24, dice que el Señor intentó matar a Moisés. Qué extraño, ¿verdad? Es un pasaje muy curioso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quería matarlo, pero cuando hizo esa circuncisión, su esposa a su hijo, ahí ya le permitió ir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Solo Cristo. No puede ser el Evangelio y algo más. No, solo Cristo. Tiene que ser 100% solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, ni un poquito de motivación, ni de humanismo. No funciona, hay que quitar eso. Por eso, solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Y ahí ya, ciertamente, él fue a Egipto. ¿Qué es lo primero que hizo Moisés? El movimiento de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y allí compartió el pacto del sacrificio de sangre a los ancianos, a los líderes en primer lugar, para que restauraran la fe en Cristo. Los líderes lo traspasaron al pueblo para que restauraran la fe en Cristo. Cristo es solucionador de todos los problemas, no importa la situación, que seáis esclavos. Si tomamos el pacto de Cristo, las obras del reino de Dios se van a levantar, vamos a ser liberados. Tomaron ese pacto, lo creyeron y empezaron a restaurar la oración. Incluso Moisés le dio el pacto, le proclamó el Evangelio al faraón. Por supuesto, no lo entendía, ¿verdad? Pero ellos tomaron el pacto de Cristo y empezaron a orar.
Y ahí Dios levantó 10 milagros que fueron 10 desastres para los egipcios. Para los egipcios desastres, para el pueblo de Dios milagros. Y esos 10 desastres derrumbaron totalmente la idolatría. Y ese es el poder de la oración. Cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo, ciertamente se levantan las obras, la obra del trono celestial. Vemos que se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. La luz del Evangelio resplandece, la oscuridad es quebrantada. Y esos ídolos que están totalmente utilizados por Satanás, esa obra de la oscuridad fue quebrantada. Ese es el poder del Evangelio, es el poder de la oración. Esa oración que tenemos no es cualquier oración. Dios obra poderosamente. Después pusieron la sangre, la pintaron en los dinteles, en los postes. Pusieron su fe en Jesús el Cristo, el sacrificio de sangre. Fueron liberados totalmente. Este faraón, que es un tipo de Satanás, fue quebrantado. Pudieron salir totalmente. Después tenían una dificultad camino de Canaán, que es la evangelización mundial, porque el Mesías iba a venir allí, nació allí, ¿verdad? Por eso la dirección, la evangelización. Pero había un impedimento. Faraón y los carros le seguían y tenían ese mar rojo delante. Pero Moisés tomó el pacto. Tomó el pacto de Jesús el Cristo y hizo esa oración que levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y ciertamente se levantan esas obras. Dios abrió el camino en seco. Pudieron cruzar en seco y cuando cruzaron los enemigos, Dios cerró el mar. Nada ni nadie puede impedir, puede bloquear la evangelización porque Dios la hace. Si estamos aferrados al pacto de Cristo, orando 24 horas, con ese poder espiritual podemos tener dificultades, conflictos, podemos tener problemas, pero todo eso no puede bloquear el Evangelio, porque es el deseo de Dios, nada ni nadie lo puede bloquear. Por eso Dios abrió el mar rojo en seco, lo utilizó para derrotar a sus enemigos, para restaurar la fe en el pueblo de Dios. Dios tiene todo preparado. Vemos cómo Moisés se levantó como un gran testigo, un testigo que Dios utilizó para salvar las 237 naciones, para dar sanidad a todas las personas. Su pueblo recibió sanidad de esa esclavitud a través de Moisés y también fue un testigo que levantó a la siguiente generación como la cumbre. Tenía esos discípulos, Josué, Caleb, se levantaron. Josué continuó después de Moisés. Eso es las obras que Dios tiene preparados para nosotros. Por eso, que no seamos engañados por lo que vemos, por nuestra situación actual. Puede parecer que es absolutamente imposible. Puede parecer que no ocurre nada, que no nos acostumbremos, que no pensemos que no hay remedio, que podamos salir de esa incredulidad, que podamos restaurar ese monte Horeb, ese tiempo delante de Dios, donde podamos aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, donde podamos restaurar esa oración de 24 horas que mueve el trono celestial, donde podamos recibir la sanidad de toda incredulidad, donde podamos estar restaurando el poder para ser testigos. En ese momento vamos a entender la misión, vamos a ir a todas esas personas que están con problemas y les vamos a compartir que Jesús es el Cristo. Ciertamente, en ese momento se van a levantar las obras del reino de Dios. Por eso, a lo largo de la palabra aparecen mucho los montes, ¿verdad? Son momentos que Dios utiliza para dar un cambio de 180 grados, un punto de cambio en la vida espiritual de sus siervos. El monte Horeb en Moisés, pero también en Elías lo utilizó. Y también el Señor Jesucristo resucitado en el monte del Olivar llamó a los discípulos. Y allí también experimentaron esas respuestas. Por eso, que podamos restaurar nuestro monte Horeb. Ciertamente que cada día
podamos tener ese tiempo de meditación. ¿En qué tenemos que meditar? Que tomen, aunque sea una palabra, un término a través del mensaje, tomen una palabra y estén meditando con él durante cada día de la semana. Oren con esa palabra. Oren 24 horas grabando, rezando, naturalizando esa palabra. Lo primero que van a experimentar, sanidad. Toda incredulidad el Señor la va a quitar. Y lo segundo, el poder. Ser cumbre, ser testigos. Ciertamente, Dios va a levantar esa obra. El Señor nos dice en este día, ve porque yo estaré contigo. Dios está con nosotros. Que podamos disfrutar, creer, disfrutar que Dios está con nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.